Previos estudios. Joseph Gold dio indicios que sentó las bases para futuros estudios acerca de las funciones ejecutivas a través de la frenología. Asimismo, el doctor Broca llegó a la conclusión que existía una relación entre el lenguaje y función cerebral y que lesiones en el área prefrontal izquierda causaban una alteración del lenguaje. Carl Wernicke reportó casos en donde había un trastorno del lenguaje, mas no en su producción, sino en su comprensión. Se identificó el área comprometida como la zona superior del lóbulo temporal, por lo que a esta zona se le denominó área de Wernicke. En cuanto a las matemáticas y a las zonas cerebrales encargadas de su procesamiento, los primeros casos de trastorno en el procesamiento matemático se publican hacia el año de 1908, donde Max Lewandowski en 1976 a 1916 y Ernst Stellman en 1835 a 1921 son quienes reportan el primer caso de alteración en la capacidad de cálculo. Sin embargo, el término calculia fue acuñado en 1919 por el neurólogo sueco Salomón Swenkens en 1847 a 1930. A partir de este momento se inicia formalmente el estudio de alteraciones del procesamiento matemático y su comprensión. En el momento se plantea que el cerebro derecho tiene la capacidad para reconocer los símbolos numéricos y realizar aproximaciones o estimaciones matemáticas. El cerebro izquierdo tiene la capacidad de reconocer la escritura alfabética matemática. Esto probablemente está relacionado con su función lingüística. Desde el punto de vista de procedimientos, tiene la capacidad de realizar cálculos exactos como la multiplicación. El procesamiento matemático depende de un desarrollo armónico de todas las áreas corticales que a su vez depende de un desarrollo psicomotor adecuado. Familia, ambiente, educación, recreación son claves para garantizar el desarrollo y plasticidad cerebral necesarios para apropiarse de conceptos matemáticos. Resolución de problemas. Se activan los lóbulos frontal y parietal. El lóbulo frontal es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas. También hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Mientras que el lóbulo parietal, el que se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital, se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento, producción de números y operaciones aritméticas. Además, el lóbulo parietal, que es parte del sistema nervioso que controla gestos con las manos y los movimientos de los dedos. Esta región contribuye al conteo y el cálculo utilizando los dedos. Comparaciones mentales. Estos procedimientos están relacionados con estimaciones de cantidades aproximadas. Dependen más de la actividad del hemisferio derecho. Desde el punto de vista evolutivo, son los primeros procedimientos que aparecen, ya que no requieren de verbalizar cantidades. Tienen un valor más importante la capacidad de visoespacial. Las áreas cerebrales activadas son comunes para primates, niños y adultos. Memoria de trabajo. Participan los dos hemisferios en donde el hemisferio izquierdo basa su funcionamiento en el procesado secuencial de la información, la lógica y el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho se relaciona con las tareas visoespaciales, que quiere decir organización espacial de las cantidades, el procesamiento holístico en la comprensión y realización de los problemas abstractos. Además, en el hemisferio derecho parece ser incapaz de identificar los números escritos.
Sus habilidades visuales incluyen el reconocimiento de formas simples. Ambos hemisferios pueden manipular los números arábigos y las cantidades numéricas, pero solo el hemisferio izquierdo tiene acceso a una representación lingüística de los números y a una memoria verbal de las tablas aritméticas. Ganglios basales y tálamo se encuentran en el hemisferio izquierdo. Los ganglios basales son masas nucleares subcorticales, simétricas derivadas del telencéfalo, que se encuentran situadas en las partes inferiores de los hemisferios cerebrales. Se encarga de la memoria aritmética. Mientras que el tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye la porción dorsal del diencéfalo. El tálamo consta de neuronas de proyección que tienen como objetivo comunicarse con otras áreas, como la corteza, el cerebelo o los ganglios basales. Modula también funciones ejecutivas como la atención, la iniciativa, la invisión. Además, se encarga de la memoria anterógrada que colabora en la organización temporal de los recuerdos recientes y antiguos. Corteza temporooccipital inferior. Se encarga de la representación de cantidad, procesamiento verbal, identificación visual, que quiere decir palabras y dígitos. El hipocampo, la parte del cerebro encargada, entre otras cosas, del aprendizaje y la memoria. Filman 2010 nos dice que es el principal responsable de respuestas matemáticas rápidas y acertadas. Sin embargo, dichas respuestas son memorísticas. Spark 2013.